Muy bien. Bueno, muy buenos días a todos. Disculpen la pequeña demora, eh, pero estamos tratando de terminar un té de jengibre para poder estar en condiciones de hablar. Em, Lamentablemente, entre el cambio climático y las elecciones, mi cuerpo dijo basta. Pero bueno, hagamos el intento. Bien, la idea hoy es lo de siempre, la discusión del mundo y también Argentina, porque no nos podemos olvidar. En el mundo, si quieren, a modo de resumen, un poco ha pasado lo que de alguna manera estuvimos preocupados que pasara yo estaba revisando un poco lo que dijimos en agosto, en nuestra última conferencia y la alerta ahí era justamente sobre la volatilidad de tasas altas y la posible suba de tasas altas. Recuerden, hablamos de distintas razones por las que esas tasas estaban bajas en términos relativos, riesgo de risk premium, algunos fundamentales detrás, que veíamos por lo menos 50 basis points, bueno, se dieron 100 basis points y con eso todo el impacto que tuvo sobre los activos de riesgo. En términos de recomendaciones, esta vez no fue tan preciso porque nosotros pensábamos que el investment grade en ese contexto era, obviamente, cash hubiese sido lo mejor, siempre es una opción, pero buscando retorno, el investment grade hubiese sido el más defensivo. Sin embargo, cuando uno mira los retornos hoy ex post, se da cuenta que high yield, por ejemplo, no estuvo tan mal cuando uno hubiese estado muy preocupado en ese tipo de escenario sobre lo que podía pasar con los spreads de high yield. Es verdad que en los últimos 2 o 3 días tuvimos un gran cambio de panorama y eso ha ayudado, pero hay que reconocer que el performance del high yield ha sido bastante bueno, no así el de equity, donde pasó un poco lo que todos esperábamos. Eh, Eso, si quieren, como adelanto, creo que solo refuerza el view de que investment grade es un poquito más defensor hoy, aunque creemos que esta suba de tasas está llegando a un límite en términos cortas y largas, y vamos a discutir un poquito lo que eso implica y el porqué. Muy bien, en términos de fundamentales detrás, uno ve que la inflación en el mundo sigue bajando, lo hace parsimoniosamente en el núcleo, que es lo más importante. Eh, Todavía no es robusta. Cuando uno mira algunos indicadores hoy, se queda más tranquilo. Lo que pasó con los datos de PMI recientemente, que anticipan una baja mayor. Lo que sabemos que pasa con los indicadores de inflación de consumo en los Estados Unidos, con el componente de rentas muy fuerte que tiende a la baja y que tiene un rezago. Es decir, tenemos un montón de elementos que nos ayudan a pensar que estamos en un camino relativamente seguro, pero no es tan así porque todavía estamos lejos de la meta del 2% y porque todavía hay riesgos. El mercado laboral sigue fuerte, el mercado de commodities sigue muy tensionado, no solo por lo que pasa en Israel, sino también por lo que pasa en términos de stock y desinversión que hemos discutido muchas veces. Con lo que es una situación que va mejorando, que de a poco va convenciendo a las autoridades monetarias de que se puede sobrevivir con esto y que no hay que hacer demasiado más, pero nunca hay que desestimar una sorpresa que obligue a algún tipo de reacción en el futuro. Lo que les comentaba en términos de la tensión laboral, sigue habiendo un gap enorme entre lo que es oferta y demanda. Obviamente esta oferta empieza a caer y rápido. Si uno cambia el gráfico, lo hace recientemente, es muy notoria la caída. Obviamente en el largo plazo no se nota tanto y se está ajustando, pero todavía hay presión. Por suerte no se ve tanto en los salarios, que es un poco lo que tendría que preocupar más, si se quiere. Y por eso creo que ayuda un poco a la sensación de contención de inflación. Y lo que sí hemos visto fuertemente en los últimos meses es una fuerte restricción de condiciones financieras. Acá tienen dos índices.
Una son las condiciones financieras que construye Goldman Sachs, la otra, más alto, más restrictivo, la otra es un survey que calcula el Fed sobre planes de inversión en CAPEX. Es regional, lo pueden ver por distintas ciudades o regiones, y este también ha visto una marcada caída. Acá lo estamos mostrando en una escala invertida. Esto es fundamental. Esto es la mención del Fed de ayer, de por qué no hay que subir tasas o por qué al menos no se preocupan tanto. Esto ya está en los estudios de los distintos bancos anticipando el impacto de estas condiciones sin cambiar en los próximos meses. Hoy estaba viendo uno que anticipa una caída en el trend growth de 1 punto porcentual y de seguir así sin cambios, no como se espera en el mercado, de un nivel de contracción como la del 2008. Quiere decir que estamos frente realmente a fuerzas que comienzan a reforzar un poco el compromiso del Fed sobre la inflación. Falta ver su resultado. Dicho esto, hemos visto un pequeño cambio en la expectativa del mercado. Acá está la comparación de Fed Funds, la esperada de la tasa del Fed, hoy, o bueno, el 30 de octubre y el día de nuestro último seminario. Acá vemos que han subido más de 30 basis points para los próximos 12 meses. Es un poco también en línea con lo que nosotros discutimos muchas veces, que muy probablemente se necesitaban que las tasas cortas del Fed sigan por bastante tiempo. Eso obviamente va a depender un poco, va a ser contingente de lo que pasa con las tasas largas. Las tasas cortas en expectativa, bajando rápido, tuvieron algo que ver con la suba de tasas largas. Y hoy tal vez el verdadero mecanismo antiinflacionario lo ejerce la tasa larga y por eso habría que esperar menos acción acá. Pero lo que vemos es sí un reacomodamiento de las expectativas, algo más lógico, que es tasas de corto plazo bajando lentamente y las largas haciendo lo suyo dependiendo de lo que va haciendo la actividad. Es decir, el Fed no tiene que doblegarse ante noticias, tiene que dejar hacer el trabajo a la tasa larga. Y ahí tiene un montón de espacio para manejar. En términos de expectativas, este cambio que vimos prácticamente ha sucedido sin cambio de expectativas. Quiere decir que ha habido realmente un reacomodamiento de costo del dinero, que es muy importante y por eso tuvo el impacto que tuvo en los distintos activos. Y acá algo central de entender un poquito lo que de alguna manera discutimos la vez pasada y que ahora podemos verlo más claramente. Esto es la tasa de 10 años, la tasa de 10 años de Japón, 10 años de Estados Unidos, perdón, la tasa de 10 años de Japón, que es un referente. Recuerden que decíamos, como es tan baja, es casi el líder del financiamiento y del leverage. Y después tenemos algún estimado, estas son estimaciones, no hay un indicador preciso al respecto, pero hay estimaciones de la prima de riesgo. ¿Cuánto hay que agregarle a ese nivel de tasas a medida que pasa el tiempo, que tiene que ver con la incertidumbre existente hoy? Y lo que decíamos, este rango es el rango entre que hicimos nuestro seminario anterior y hoy. Lo que decíamos acá era que esta prima de riesgo principalmente era la de lectura más sencilla, es decir, cuando uno miraba al mundo discutiendo que la deuda del fisco se hacía insostenible, que S&P le bajaba la nota al fisco americano, que teníamos todo el tema del riesgo petrolero, que uno mira, ahora lo vamos a ver, cómo lo está apreciando el oro, a todo ese riesgo de una manera mucho más marcada que cualquiera de los otros activos. Bueno, sonaba muy extraño que esta prima de riesgo no tuviese un agregado por toda esa incertidumbre. Y decíamos, la verdad, para volver a algo normal se necesitan 50 basis points, fue lo que tuvimos. Ese fue la suba un poquito más de prima de riesgo, que eso hace que dados los datos, la tasa de largo tiene que estar 50 basis points más que la tasa de
corto. Esto es se calcula sobre la de 10 años. A eso se le agregó otra suba importante, la tasa de refinanciamiento, si se quiere, en Japón, otros casi 50 basis points, y eso explica los 100 basis points que tuvimos en la suba de 10 años. ¿Okay? Cuando uno mira hacia adelante, cree que esto ya tiene más color, tiene más un semblante con lo que es la realidad. La prima riesgo refleja incertidumbre, tal vez puede reflejar un poco más, pero ya estamos en niveles más cómodos. Japón se está poniendo a tono y la tasa de 10 lo está reflejando. Entonces, eso es lo que hoy nos deja un poco más tranquilo sobre lo que pueda ser el sendero de esta tasa de 10 años, cosa que no nos dejaba en agosto. Quisiera compartir con ustedes un ejercicio que salió en Bloomberg usando los datos del Fed de New York, de Research. Sigo con mi jengibre, perdón. Que tratan de evaluar algo que nosotros discutimos también en el pasado repetidamente, que son los componentes que hacían ver una tendencia negativa en tasas reales. Y acá lo que ellos hacen es descomponer esos componentes y ver cómo han cambiado en el tiempo y cómo esperan que cambien en el tiempo. No se fijen por los valores son relativos sobre un nivel de tasa de tendencia, pero lo importante es que estas fuerzas en los últimos años, hablemos de 30 años, explicaban una caída de tasa real de casi 3,5%, de 350 basis points. Y que últimamente muchos de estos factores, como ven que somos más viejos, que el crecimiento económico es menor de lo que era en el pasado, que hay inequality y que eso agrega al exceso de ahorro, porque la mayor concentración hace que los que tienen más puedan ahorrar más, y en términos no micro, sino macro también, y todo eso explicaba una caída de las tasas. Lo que ha revertido eso es un único factor, que es el tema de la deuda americana. Y eso es algo que empieza a cambiar en los últimos años y que empieza a notarse con un signo positivo más recientemente. Entonces, con ese cálculo, si uno piensa en lo que son los próximos años o al año próximo, lo que tenemos es casi una suba de 100 basis points en esa tasa real, lo que nos lleva a una tasa de nominal de 10 años de unos 4,70, 5%, que es un poco donde estamos hoy. Esto, por supuesto, puede no ser muy preciso. A mí me sorprende un bajo ponderador de la parte de concentración, me sorprende un bajo ponderador de la parte de demográfica, me sorprende una alta participación de un indefinido, pero y también creo que hay una tendencia a largo plazo. Pero claramente hay componentes que van cambiando y son los que tenemos que incorporar en nuestra lectura del futuro. A eso hay que agregarle, para dificultad si se quiere, pero también para discreción de las autoridades, el desarme del quantitative easing. Este es el balance de la Fed. Esto es lo que ha pasado desde principios del 2022. Es una fuerte reducción de ese balance. Eso significa que el Fed devuelve bonos y por eso la oferta de bonos, aparte del financiamiento del fisco, que ya discutimos la vez pasada, se está desbandando y bastante. Hoy hablamos de un déficit de 7% del producto en Estados Unidos. A eso se le agrega un Fed que además tiene que desarmar su portafolio para ir a condiciones más normales, al menos para volver a lo que fue el periodo pre-COVID o algo parecido a eso. Ese desarme últimamente lo está haciendo a través de la devolución de esta ayuda extraordinaria que hubo sobre los bancos regionales cuando empezó el efecto de suba de tasas y todo lo que hemos visto en los últimos meses. Pero va a seguir. Ahora, si uno lo piensa fríamente, dice, bueno, pero con todo esto, recordemos que tenemos hablando de 18 puntos del producto, obviamente habría que desarmar el 20% de eso, no mucho más,
pero es un número muy importante, o al menos en mi percepción. El 20% puede ser otro, el de las autoridades, pero creo que con eso se quedarían mucho más tranquilos. Y eso agrega a un mercado de deuda que está muy intranquilo y que ve que la deuda sigue su curso, que el déficit fiscal no tiene corrección. Ninguno de los partidos hoy está hablando sinceramente sobre el problema fiscal. Extraordinariamente, cuando hubo un riesgo geopolítico mayor, que fue Israel, las tasas americanas largas subieron, no hubo capital flight, perdón, eh, safe flight. ¿Por qué? Porque estaban más preocupados por lo que implicaba en términos de gasto y de agregarle a la oferta de bonos que lo que significaba este riesgo demográfico. Bueno, eso hoy está bastante en control perdón, del Fed. Y es muy probable que a medida que pase el tiempo, perdón, el Fed empiece a controlar esta oferta de ser necesaria. Lo lógico sería que la autoridad monetaria trate de manejar su política de tasa corta, que es su manejo, y dejar que la larga se defina por el mercado. Ahora, hoy tiene el instrumento para intervenir también en esa larga y probablemente lograr cierta estabilidad hoy, en particular después de toda la volatilidad que vimos en los últimos meses, para que el verdadero ejercicio de tightening lo haga la tasa corta. Eso, en principio, debiera significar que tenemos más estabilidad en tasa larga, muy diferente de lo que vimos estas últimas 2 semanas, a 2 meses, y empezamos a ver una caída paulatina de la tasa corta. Bueno, ¿qué fue la repercusión de ese cambio de tasas en los activos? Esto es desde nuestra última conferencia. Esta es la caída relativa del high yield, del investment grade, del ENVI y del equity. Como ven, lo que yo les mencionaba, el high yield no estuvo tan mal. Muy contrario de lo que uno debiera esperar, tal vez porque el riesgo fue mucho más un riesgo de tasa y no un riesgo de recesión, que es el que viene ahora, porque ahora sí que, dadas las tasas, dadas las restricciones financieras, lo más probable, casi inevitable, es que tengamos una fuerte desaceleración económica. Y es ahí donde sufren los altos riesgos o las compañías un poco más expuestas. Por eso, aunque esto demuestra que no siempre uno es preciso en sus recomendaciones, creo que de alguna manera refuerza la preocupación que uno puede tener sobre este activo en el mediano plazo. Obviamente, un poco estaba en el resumen inicial. La sensación hoy es que, dado que las tasas altas por ahí estabilizan, pero solo porque la economía empieza a perder, el equity no es un activo recomendable. Hoy lo es, ayer lo fue porque en parte hubo un fuerte ajuste de tasas y tal vez por eso le da un aire, pero la verdad, en términos relativos se ve que el risk-reward del equity realmente no compensa y es mucho mejor tener anclado en un investment grade tasas de 10 años a 6%, que estar muy preocupado por un retorno más de largo plazo en el equity. Habría que esperar en investment grade en los próximos meses y después sí podríamos pasarnos al equity cuando esto esté mucho más tranquilo. Bueno, algo que está asociado con el tema de riesgo y de evaluación de equity, fíjense la relación entre tasa de 10 años, esto invertido, está bajando cuando sube, y el oro. Esta relación siempre fue bastante estable, tasas más altas implica un oro más barato, porque el costo de oportunidad obviamente es mucho más alto. Sin embargo, en los últimos 12 meses, 18 meses, esto no se ha dado, y esto sí refleja un fuerte sentimiento de riesgo.
Lo hemos visto también en las criptos que han perdido un poco de su glamour y por eso también es que el oro vuelve a recuperar algo del glamour, probablemente explique este desvío, pero que creo que de alguna manera simplifican de una forma muy resumida ciertos riesgos que están implícitos en el mercado y que no necesariamente se ven en la evaluación de los activos. Y una forma de comparar eso es justamente hacer esa misma relación con tasa de 10 y el price earning del S&P. Fíjense, esa relación también ha existido y bastante robusta, obviamente con desvíos en periodos cortos de tiempo, pero que ahora se está rompiendo de una manera bastante notable. Quiere decir que lo lógico es que este price earning ajuste para abajo. Obviamente esto va a volver en su momento a recuperar un poco va a caer un poco y se van a encontrar en algún lugar, pero la impresión es que en ese proceso justamente es cuando el fixed income tiene mucho más para ofrecer que el equity, hasta que haya cierta convergencia a valores lógicos. Y cuando miramos fixed income, acá es donde hay que mirar las comparaciones. Hoy vemos los spreads. Fíjense que en periodos de volatilidad, siempre el high yield tiene un premio importante, mientras que el investment grade es mucho más robusto. Bueno, ese premio importante hoy no está. Y por eso es que nosotros preferimos ser conservadores y quedarnos en el universo del investment grade. Cuando vamos a la comparación más de high yield, emerging market, nos pasa algo parecido. Es verdad que el emerging market tiene un mucho más investment grade que el high yield per se. También es verdad que el emerging market es una colección de casos muy diferentes entre sí, incluye Argentina hasta cierto punto, con lo que hay que tener cuidado y hay que ser muy selectivo, pero mi impresión es que hay algunos nombres en emerging market, los clásicos grandes que no han empeorado en los últimos años, que hoy ofrecen muy buen retorno en 10, 30 años, que puede ser una renta para anclar muy buena de darse lo que uno está esperando, que es llegar al momento donde estas tasas largas dejan de subir. Muy bien, con eso pasamos, déjenme tomar un poquito más del... y sonarme la nariz, pero ya estoy. Bueno, Argentina. Y ahora, ustedes serán chicos, yo veía el Chapulín Colorado y me parecía una frase fantástica, y ahora ¿quién podrá defendernos? Y esa es la sensación hoy. Es decir, la elección lamentablemente, lo hablo desde el punto de vista económico, no político. Desde el punto de vista económico me da la impresión que nos deja en una situación muy endeble, porque hoy pareciera que lo más probable es una victoria oficialista. Ahora vemos algunos de los ejercicios que sugieren eso. Es menos disruptivo que la dolarización y la motosierra, pero es una agenda para nada ambiciosa, que es muy difícil que pueda torcer el rumbo de las últimas décadas. Yo estoy convencido de que Massa es un pragmático y que va a tener que resolver cosas, porque el status quo es insostenible hoy, y va a tener que ir arreglando la situación para converger. Lo va a hacer con un cepo muy restrictivo, porque es la única manera. Pero eso no cambia a la Argentina. Eso deja a la Argentina un poquito mejor de lo que es hoy, le quita ese riesgo de volatilidad, a ver, riesgo de hiperinflación, tal vez no lo haya, pero nos vuelve a ubicar en un régimen de alta inflación, más alto del que vivíamos durante los dos gobiernos de Cristina. Y ese es el gran problema, porque la acumulación de desbalances nos ha dejado en esos niveles, y algo vamos a discutir. La alternativa libertaria, hoy aferrada todavía a la dolarización sin dólares, parece medio inconduciente. Obviamente tiene chances, lo pueden ver en las simulaciones, y yo creo que sí se va a moderar, porque hoy está en las discusiones, me parece, con el resto de la oposición, sugiere que necesita ayuda.
sugiere que está dispuesto de alguna manera a comprometerse a algunas cosas, pero hoy todavía abiertamente no lo ha hecho. Y la verdad que la dolarización es lo que más preocupa, al menos desde el punto de vista técnico, porque es imposible, ya lo vimos, hoy repetimos algunos números, y si eso no se modera mínimamente para decir, lo hacemos en 4 años, ayer hubo un tuit de Carlos Rodríguez que insinuaba una dolarización overtime en el tiempo, con la sobrevivencia de un contado con un dólar oficial que van convergiendo. Eso me parece mucho más razonable. Tal vez no lo que yo quisiera para la Argentina, porque tengo fe que se pueden hacer las cosas mejor, pero es lo que hay. Ahora, insistir con algo de golpe, sin dólares, creo que es un fracaso y que nos puede volver a lo peor. Mercados, bueno, después van a tenerlo a Roberto para que él les cuente. La impresión es que en el corto hay un poco más de estabilidad cambiaria, eso es lo que nos ha dado algo de retorno. Dudo que la brecha ceda en el largo plazo, la inflación sigue. eh, Todo es discrecionalidad de más en una opción o riesgos de descontrol en el otro. No veo una razón para que hoy el riesgo país cambie, la verdad, hasta que no se vea algo diferente. Bien, rápido veamos algunos de los temas. Obviamente el tema fiscal solo empeorando. Si uno mira el cálculo del plan platita, cuesta 3 puntos del producto en todo el año. Estos son estimaciones de MacroView. Los pasivos del Banco Central siguen su curso. Hoy la relación pasivos remunerados base es la máxima en su historia. Quiere decir que cada vez nos cuesta menos duplicar una base monetaria y eso obviamente habla de una nominalidad mayor. Tema de pesos es algo que ya hemos discutido en el pasado, pero bueno, acá si quieren, una actualización. Uno puede definir o discutir qué va en el exceso de pesos. Probablemente la base no sea exceso, pero los pasivos remunerados y los bonos del sector público en manos privadas hoy lucen exceso. Exceso de pesos que hay que absorber. Al contado de hoy son 24 y 14 mil millones de dólares. Estamos hablando de 48 millones de dólares. 48 mil millones de dólares. Y tenemos menos 10. Ese es el gran problema. Y este cálculo está hecho con un contado con liquidación de 9,63. Lo que yo le decía la vez pasada, alguien le regala a la Argentina 20 mil millones de dólares, nos quedan 10 positivos y todavía nos falta multiplicar nos quedan 10 positivos, nos falta multiplicar por 4,5 para poder hacer esta conversión. 4,5 por 9,63, ¿ok? Este es el riesgo, esto es descontrol, esto no puede pasar. Pero bueno, eso es un poco el riesgo que todavía no, al menos no lo asimila el candidato o no lo está hablando porque hoy no es el tema para hablar y el tema para hablar es después de haber ganado. Puede ser. Veamos, pero la preocupación ex ante para nosotros debiera ser importante. Cuando uno mira el tipo de cambio real, obviamente estamos en un nivel de tipo de cambio real altísimo, altísimo. Hemos pasado el desastre de la salida de la convertibilidad, con lo que imagínense, en este momento sí era un caos, teníamos todo el desacople de balances en los bancos, en las empresas. Sin embargo, estamos acá, yo creo que producto de toda la mala administración. La pregunta es, ¿esto contiene el nerviosismo? ¿Ya habla de un valor de conversión? Yo tengo amigos que piensan que sí, pero cuando uno mira lo que es una época de descontrol, está hablando de 3 veces el nivel de tipo de cambio de hoy, o el nivel de convertibilidad que recién hacíamos el cálculo. Entonces, entre esto y esto todavía hay un mundo y el tipo de cambio puede ser cualquier cosa. Lo dijimos muchas veces,
Lo que importa en estas circunstancias es la oferta relativa de los activos. Hoy no tenemos dólares y nos sobran 48.000 millones de dólares equivalentes al tipo de cambio actual, al tipo de cambio paralelo actual de pesos. Tema externo, un gran problema. Las reservas netas siguen cayendo como un piano, mientras la deuda con importadores, que es la única forma de financiarse, sigue subiendo altamente. Ahora vamos a ver algunos de los puntos finales sobre los posibles programas. Para mí, este es el gran desafío de Massa. Yo creo que Massa tiene casi un mayor problema con los dólares que con el exceso de pesos. No veo cómo puede resolver esto en el corto plazo. Bueno, y solo porque es así, un grafiquito que vi por Twitter que me causó gracia, pero también preocupaciones. Ustedes están acá. Hoy EcoGo estima que para noviembre estamos en 15% mensual. Ese fue marzo del 89 antes de ver el desastre. Obviamente no tiene por qué suceder, tenemos una elección, puede haber un cambio fuerte de programa y con eso estabilizamos, pero el riesgo está y no hay que olvidarse. Bien, muy cortito, lo que me da la impresión que significa uno y otro candidato en el poder hoy. Lamentablemente con Milei no tenemos mucho para opinar, obviamente el tema de dolarización. Hoy si insiste con eso nos lleva inevitablemente a una hiper y un reperfilamiento de la deuda pública. La esperanza es que no vamos ahí y que vamos a una cosa más gradual, pero lamentablemente sería hablar de algo que él no está diciendo hoy, entonces es muy difícil evaluar. Lo mismo con la parte fiscal. Él, su motosierra prácticamente no tiene dientes. Él habla del gasto casta, que es medio punto del producto. El déficit este año va a ser 3, el del año que viene 6 o 5, si no hacemos nada en pasivo por todo lo que fue la caída que va a ser la caída de recursos por el plan platita de las elecciones. Con lo que hablar del programa de Milei es hablar de un vacío. Y uno quisiera pensar que es economista, entiende y que esto es parte de una dialéctica electoral y nada más, y después vamos a tener algo más lógico, pero al mismo tiempo tampoco vemos que esté rodeado por gente que lo puede ir encauzando o puede hacer fructífera una discusión. Hoy parece ser solo él, y él no habla más que de esto, que es muy poco, con lo que es muy difícil hoy tener una idea de lo que va a ser Milei presidente. Ni que hablar de lo que va a ser la ejecución de Milei presidente, que no tiene hoy funcionarios, no tiene, han mencionado 2 o 3 y nada más. El gobierno requiere 500 funcionarios de confianza para llevar a cabo una administración, y eso no está hoy. Y tampoco creo que sea tan fácil de alcanzarlo con la ayuda del PRO o de Macri y del resto de los simpatizantes de ese apoyo. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Gobernabilidad va a ser siempre un riesgo en este contexto. Obviamente, si hace las cosas mejores, la gobernabilidad no debiera ser un issue, pero hay un tema. ¿A quiénes son leales los legisladores que están hoy en la lista y que fueron elegidos para la candidatura de Milei? No queda claro, hay muchos que tienen orígenes sospechosos, con lo que muy difícil hoy hablar de lo que puede ser un programa de Milei. Es el cambio, tal vez esa es la virtud, y que entonces nos ofrece algo que puede ser diferente del pasado, que es deseable. La pregunta es un salto al vacío, es un cambio sin saber muy bien qué elementos de estabilización nos está ofreciendo. La discusión de Massa es mucho más fácil, porque a Massa lo conocemos, porque aparte las condiciones actuales lo condicionan, pragmático, con menos retórica anticapitalista de lo que fue el kirchnerismo, pero va a requerir de muchas de las prácticas del kirchnerismo. La represión financiera tiene que quedarse y tal vez crecer en los próximos años para evitar problemas mayores. La distorsión de precios relativos muy probablemente continúe, tal vez menor,
pero va a continuar porque se hace política con eso. Y lo más importante es el capitalismo de amigos. Da la impresión de que todo pasa a ser discrecional. Y eso no es una forma en que se crece sustentablemente. Mi opinión personal. Ajuste fiscal lo va a tener que hacer, va a ser paulatino, va a ser ayudado por algo de impuestos, cosa que por ahí Milei no puede hacer, o no sería en contra de sus directrices. Hoy mi sensación es que con 100% de inflación anual, 6 mensual, podemos financiar un déficit de 3%. Y ese debe ser lo que uno debiera esperarse para el 2024. Esto implica un ajuste, ahora vemos algo, implica alguna suba de impuestos y seguir viviendo un poco con lo nuestro. Ahí el gran tema es el tema de los dólares, porque ese vivir con el nuestro no genera ningún dólar. Obviamente la recuperación de lo que fue la gran caída de la oferta agrícola, que para Massa es todo, para Massa ya lo cuenta doble a lo que fue la caída de este año. Pero me da la impresión de que eso no va a alcanzar. Y ahora vemos algunos números para que ustedes compartan al menos los elementos de análisis que yo tengo. Antes, y solo mínimamente, algunos datos de las elecciones, como a Massa se lo explicó básicamente el ausente de la primera elección, de las PASO, fue completo a Massa, y el resto, mal que mal, se distribuyó como uno pretendía. Estas son las elecciones de octubre. Este es el participación de Burrich y Schiaretti, que tendrían que ir a Milei para que empate. Obviamente acá se asume que el resto va a Massa. Si eso no fuese así, la perspectiva de Milei sería aún mejor, pero estamos hablando de números muy grandes. Y ese es el gran problema, me parece. Pero bueno, hay que confiar en que puede haber una buena fiscalización, cosa que está por verse, que fiscalicen los amigos o los socios no siempre es muy efectivo. La fiscalización de Milei se sabe que fue muy mala, aparte porque le hicieron trampa, con lo que hoy es muy difícil saber quién va a ganar. El momentum apunta a esto, el aparato apunta a esto. Tal vez la gran desilusión de la gente con todo lo que está pasando, que no tiene nafta, que la inflación es un desastre, finalmente los hacen elegir por una alternativa. No lo sé. Pero bueno, antes de eso, si quieren, o para finalizar mi parte al menos, vemos algunos números para pensar el año próximo. Esto está más bien pensado en un programa de lo que sería Massa. Milei no tengo idea de dónde va a hacer ajustes, porque ni siquiera habla de bajar subsidios, con lo que who knows. Pero bueno, en Massa estamos hablando hoy un déficit de 3,6 que va a 5,5 el año que viene por la anualización del impacto de ingresos. Y yo creo que lo que va a hacer es obviamente un fuerte aumento de los derechos de exportación. Me imagino que va a haber algo más de impuesto país, que va a compensar la pérdida por anticipos. Que pensaría que también va a haber alguno que otro impuesto patrimonial o bienes personales, por ahí no exagerado, pero algo más. Y en gastos, la fundamental es que sin bajar el subsidio esto no cierra. Y necesitamos un punto de baja de subsidios, que es un montón, pero que hay que hacerlo, porque el resto, transferencia sube, las jubilaciones están en un mínimo, no tiene mucho. Recuerden, transporte con toda la bulla que se hizo es muy poco comparado con el resto de los subsidios, con lo que el clave de esto es electricidad y gas, ¿no? Y ahí tiene que haber un ajuste importante. En términos de balance de pagos, y acá es genérico para cualquiera de los candidatos, esta es la situación de este año. Cuenta corriente, unos 16.000 millones de dólares. Cuenta financiera, otros 16.000 millones de dólares. ¿Cómo se financió esto?
20 de deuda de importaciones, un poco menos, 24 de caída de reservas brutas, algo de caída de pasivos, porque las reservas brutas cayeron más que lo que cayeron las reservas netas, con lo que eso hubo una cancelación de algunos, básicamente, depósitos de los bancos que se retiran y vuelven a los bancos, y el pago de deuda. Esto el año que viene, a pesar de tener un cambio brutal en la cuenta corriente, estamos hablando de menos 16 a 2.000 millones de dólares, todavía generan un fuerte riesgo de financiamiento, 11.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque difícilmente podemos seguir usando importaciones, difícilmente podemos pensar en que se sigan cayendo las reservas brutas y mucho menos las netas. Entonces, y el año que viene hay que pagar un poquito más de capital de bonos, ni que hablar en el 2025. Entonces, ¿cómo cierra esto? Para mí es cerrando la frontera. Para mí es una fuerte caída de las importaciones para que alcance. No sé cómo se distribuye eso. Argentina es muy dependiente de las importaciones, pero me parece que esa es la solución. O esa es la solución disponible si no hay un programa que cambie la dinámica de la Argentina. Bueno, con esto los dejo para que Roberto tenga un minuto y poder comentarle sobre algo de inversiones, aunque sea de corto plazo. Gracias, Gustavo. Buenos días a todos. Bueno, como siempre vamos a arrancar un poco describiendo el escenario base que estamos viendo nosotros, hacia a partir de eso elaborar algunas series de conclusiones, recomendaciones y demás posicionamientos que estamos teniendo. Lo primero de decir, bueno, como ya se imaginarán, es que el riesgo local es el principal factor de volatilidad en los precios. También lo que es la política en este marco electoral importa mucho, donde vamos a analizar, si se quiere, tres variantes, ¿no? La continuidad del modelo, un cambio desordenado, que sería, por ejemplo, una dolarización de entrada, liberalizando tipo de cambio, cepo, etcétera, etcétera, y un cambio ordenado, ¿no? Ahí un poco el interrogante, como mencionaba Gustavo, es cuánto se pudo domesticar Milei por este acercamiento con el PRO, ya sea por convicción o por conveniencia, en fin, cuánto eso lleva a una moderación de las políticas económicas, en especial en lo que refiere al tipo de cambio y todo lo que es el manejo del cepo y restricciones. Después también vamos a mencionar un nuevo problema, por si faltaba un poco, que es el atraso cambiario. El dólar de 3,50 claramente está quedando atrasado, básicamente por una inflación que corre a 2 dígitos mensuales, y tener una variable nominal anclada hace que rápidamente se atrase. Y finalmente vamos a mencionar, si se quiere tangencialmente, un poco lo que es este nuevo escenario político y cómo eso en el largo plazo puede afectar a los activos financieros, en especial a los bonos soberanos hard dollar y al contado con liquidación desde una perspectiva un poco más de largo plazo. Pasando a la próxima slide, arrancamos a ver lo que son los bonos SER. Claramente estos fueron los ganadores electorales. ¿Por qué pasó esto? Bueno, porque cayeron las perspectivas o expectativas de un reperfilamiento. Si se acuerdan, a mediados de año o un poco antes se hablaba de que tanto este gobierno como el sucesor debía reperfilar, que no se llegaba. Bueno, en fin, maquinita del central mediante, la curva SER se sigue sosteniendo y el financiamiento del tesoro también. Después también el hecho que haya salido Massa primero y Milei se haya acercado al PRO disminuyó un poco las probabilidades de una dolarización de entrada. Obviamente esta última parte de cuánto se moderó Milei hay que verlo, pero por lo pronto el conjunto de probabilidades de una dolarización de entrada y desordenada
disminuyó. Y después también otro factor de upside para los bonos SER es la inflación en 2 dígitos mensuales, que claramente parecería que la macro se está instalando con una velocidad crucero de 2 dígitos mensuales del IPC. Así que en base a este escenario, los bonos SER ganaron mucho terreno. Comenzamos el año con un spread determinado, después se ajustó, por ejemplo, lo que son las LECER, y hoy están claramente con un retorno mucho más negativo, dada la suba del precio, ¿no? ¿Cómo puede afectar estos escenarios a esta clase de activos? Bueno, lo que es la continuidad del modelo claramente implica una mayor inflación en el mediano y largo plazo, y eso va a beneficiar a este segmento. Después, un cambio ordenado puede incluir una cierta inflación inicial, donde vas a tener un ajuste tarifario, un ajuste cambiario inicial, y eso ayudar a que los primeros meses se tenga un grado de inflación mayor y después con un cambio descendente. Y el peor escenario para los bonos SER es una dolarización de entrada, básicamente porque esa conversión al contado con liquidación de lo que es los bonos SER a un bono hard dólar implica que estás pagando una alta paridad de los bonos y encima estás pagando la brecha cambiaria. Con lo cual eso sería el peor escenario para los bonos SERS. Y ante esta situación, ¿cómo nos estamos posicionando nosotros? Bueno, esto es claro, si uno tiene un horizonte de inversión hasta diciembre, un poco menos, lo que es bonos SER puede servir. Posteriormente ya la cobertura cambiaria gana más relevancia. Después también nosotros evitamos la parte corta de la curva, esto es los vencimientos de primeros meses de 2024. Esto básicamente es porque ajustaron mucho lo que es el spread, subió mucho el precio. Ahí tienen, por ejemplo, la referencia de junio, donde los bonos SER tenían un retorno de 2 dígitos. Bueno, eso pasó a ser retorno negativo sobre inflación, así que preferimos estar un poco más largos y situarnos en la segunda parte de 2024, no solo para tener un retorno positivo, sino para agarrar cualquier corrección tarifaria o cambiaria que va a implicar mayor inflación. Hago una nota al pie en este sentido, es que todo bono SER, por una cuestión metodológica de la construcción del SER, te agarra la inflación hasta 2 meses antes. Por ejemplo, un bono que vence en junio va a agarrar la inflación hasta abril. Esto es porque en un mes determinado se conoce la inflación del mes anterior, y con ese dato de inflación se conoce el SER hasta mediados del mes siguiente. Por ejemplo, ahora en noviembre se va a conocer la inflación de octubre, y con ese dato de octubre se va a conocer el SER hasta el 15 de diciembre. Ese factor hace que el SER te cubra, pero siempre con 2 meses de rezago la inflación. Pasando a la próxima slide, lo que es la parte de Dólar Link. Este segmento, con sus idas y vueltas, brindó la cobertura cambiaria. ¿Qué pasó básicamente? Bueno, primero se tuvo una corrección del tipo de cambio del 22%. Los instrumentos Dollar Link no acompañaron eso, pero después la macroeconomía acomodó todo. Tuviste que esa devaluación del 22%, al cabo de 2 días tenías la misma brecha, y al cabo de 2 meses el tipo de cambio real ya estaba en los mismos niveles que antes. Con lo cual, esta devaluación, que se podría decir es una de las más efímeras que hubo en la historia económica argentina, llevó a que los Dollar Link acompañen esta cobertura, y así todo siguió en la misma situación inicial, donde los Dollar Link empezaron el año con un spread, ajustaron bastante, tuvieron esta corrección y después volvieron a ajustar bastante el retorno, y así brindaron la cobertura cambiaria, ¿no? En base al futuro, ¿qué escenarios podemos ver? Bueno, el mejor escenario para este segmento es que haya un cambio ordenado, es decir, que haya una devaluación inicial, donde en un contexto macroeconómico un poco más ordenado, este segmento pueda capturar esa devaluación, ¿no? Por ejemplo, si se devalúa y se desdobla, bueno, este segmento puede capturar esa devaluación inicial, ¿no? Después, si quieren, vamos a ver en la parte del dólar cómo afectaría un poco el desdoblamiento a este segmento. Un cambio desordenado sería una
una situación intermedia en el sentido, bueno, que una espiralización de variables haría que tanto la inflación como el dólar corran casi a la par. Y finalmente, la continuidad del modelo sería el peor escenario para este segmento en el sentido que no se sabe cuánto ajuste cambiario va a convalidar el actual modelo económico, ¿no? Y las actuales autoridades. Eso es una gran incógnita donde, bueno, la incertidumbre es que no hagan lo necesario y así la brecha siga en los niveles actuales y el tipo de cambio siga atrasado hasta que, bueno, algún día se sincerará. ¿Cuál es nuestra estrategia ante este escenario? Bueno, primero tener un horizonte de inversión un poco más largo y no de corto plazo para esta clase de activo. Evitamos para lo que es cobertura dólar link los bonos duales. Esto es porque los bonos duales tienen un spread muy negativo versus la devaluación del dólar oficial. Así que si uno se fija solo en la cobertura cambiaria, es mejor ir a un dólar link antes que un dual. Y también si hablamos que el tipo de cambio está atrasado, necesariamente estamos diciendo que si esto se más o menos se normaliza, el tipo de cambio debería ganarle a la inflación, con lo cual en ese sentido el bono dual va a terminar pagando la pata dólar link y no la pata SER. Así que ¿para qué pagar una opcionalidad que es muy probable que no se dé? Por tanto, evitamos esta clase de activos si uno solo busca la cobertura cambiaria. Y obviamente el riesgo privado, como ya hemos venido insistiendo a lo largo de estos seminarios, es lo más seguro y más conservador para cualquier estrategia, ¿no? Después, bueno, pasando a la próxima slide, lo que son los bonos hard dollar, sin duda alguna, estos fueron los grandes perdedores. En esta clase de bonos lo que se pricea es la acumulación de reservas, la posibilidad de hacer un cambio ordenado, que se acomode políticamente la situación y eso lleva a un crecimiento de acumulación de reservas. Todo lo que se vino dando en los últimos meses claramente perjudicó eso y posteriormente a las últimas elecciones de las generales, más todavía, y bueno, eso hizo que haya un ajuste en estos bonos donde perdieron aproximadamente 500 puntos básicos, aumentaron 500 puntos básicos la tasa, es decir, cayó el precio a raíz de estos acontecimientos. Para estos bonos, ¿qué sería lo mejor? Obviamente que haya un cambio ordenado, con políticas creíbles y sustentables. Lo peor, y lo segundo peor sería inicialmente un cambio desordenado, donde tenés un deterioro macro inicial, pero si logran aguantar ese primer round, bueno, puede ser que se llegue a un equilibrio un poco más sustentable, ¿no? En este cambio desordenado cabe la pregunta de hasta dónde pueden caer las paridades. Ahí tenemos el antecedente de la crisis del 2001, donde estuvieron en 20% de paridades. Bueno, podría hacer algo por ese estilo. Y después, el peor escenario para el largo plazo en esta clase de activos es la continuidad del modelo, donde este modelo dificulta la acumulación de reservas, básicamente porque con una brecha del 100% es muy poco probable acumular reservas en el largo plazo, ¿no? Y teniendo en cuenta los vencimientos como están viniendo, que en el año que viene van a vencer 4.000 millones de dólares y en el 2025 unos 9.000. Bueno, eso abre ciertas dudas si en 2025 se van a poder honrar los compromisos o van a tener que hacer alguna especie de negociación nuevamente con los bonistas. Así que dado este escenario, nosotros preferimos lo que es la New York, obviamente. De hecho, si uno ve el diferencial de legislaciones, no se ha venido ampliando en los últimos meses, en los últimos 2 meses. Así que eso pues es una buena oportunidad. Obviamente lo que es riesgo privado también se prefiere y este es un segmento que es solo para amantes de riesgo, ¿no? Dado lo que son el escenario económico argentino, se puede decir que es una inversión solo apto para fondos de distrés. Para una inversión conservadora, claramente esta clase de activos no es recomendable. Pasando ahora al contado con liquidación. Esto se puede decir que está en precios cuidados, básicamente porque tienes un conjunto de normativa que se ha venido ajustando aún más,
tuviste que el gobierno intervino en la brecha en octubre más o menos por 650 millones de dólares estimativo, y tenés menores expectativas de una dolarización desordenada que hizo que baje el contado con liquidación desde los niveles de 1100 más o menos que había llegado al techo. También tuviste este nuevo esquema de exportaciones donde un poco está trayendo flujo el contado con liquidación y así está conteniendo el valor de esta variable. ¿Cuáles serían los escenarios que se abren para esta variable? Bueno, el principal y mejor para el dólar es un cambio desordenado, ¿no? Ante un cambio desordenado y una hiperilización de las variables nominales, claramente el contado con liquidación sería el ganador de esa carrera. Después la continuidad del modelo sería un caso intermedio donde la brecha va a seguir alta y donde está el interrogante de cómo se van a acomodar las variables macroeconómicas. Y el peor escenario para el dólar cable es un cambio ordenado donde haya un esquema económico lógico y coherente, que eso implica una reducción de la brecha y que el dólar pierda versus la inflación en el largo plazo. Así que, ¿cuál es nuestra estrategia? Bueno, esto es obviamente un hedge contra el riesgo electoral. Como bien decía Gustavo, en términos históricos es un dólar caro, pero si uno mira lo que es la gestión de Alberto, se encuentra más o menos dentro del promedio en términos reales. Eso es el gráfico de ahí abajo a la derecha. Después también hay que decir que en el corto plazo este dólar no tiene techo, porque básicamente depende de la oferta relativa de los factores. Y si no hay gente que venda, este dólar no tiene techo. Y también hay que ver bien cómo es que se acomodan las variables macro. Es decir, si se evalúa sin un plan como pasó pospaso, la brecha va a volver a correr el arco. Y si no, bueno, ahí sí puede moverse menos que el dólar oficial, pero en todo caso siempre hay que ver cómo se va a mover el dólar oficial primero y si es creíble o no eso. Y eso nos lleva a la parte del tipo de cambio, que claramente está atrasado. De mantenerse fijo este dólar a 3,50 hasta mediados de noviembre, como dijo el gobierno, y después continuar con un crawling del 3% mensual hasta diciembre, eso implicaría que tengas un dólar tan atrasado como el que recibió Macri en el 2015. Tengan en cuenta que post paso, ese dólar a 3,50 era un dólar en términos reales, un tipo de cambio igual al que dejó Macri. Bueno, este atraso cambiario que se está haciendo es equivalente a todo lo que recuperó el dólar en la era Macri, con lo cual es un atraso no menor y eso va a llevar a que gane quien gane tenga que tocar algo el dólar oficial. Ya vamos a ver si es poco, mucho, en fin, va a depender eso. Y eso también hace que, aún desdoblando el tipo de cambio, lo que es la 3.500 o el dólar importador va a tener que moverse y va a tener que moverse en mayor cuantía que la inflación, si no las importaciones van a seguir siendo regaladas. Después, bueno, para una mirada de largo plazo un poco más, ¿quién va a ganar la carrera? Si el contado o la inflación. Hasta hace no mucho yo decía que prefería un changuito de súper antes que el contado porque la inflación debía ganarle a un dólar caro. Pero esto tenía implícito que haya un gobierno que haga las reformas económicas necesarias. Y bueno, acá es donde se abre el interrogante de qué va a ser, qué van a hacer todos los candidatos, donde no solo importa tener la intención, sino de querer hacer y poder hacer eso, ¿no? Acá ya tuvimos casos en la historia económica argentina que de una hegemonía se pasó a una fragmentación de poder y ninguno de los casos ayudó a las reformas económicas. Por un ejemplo, Cristina Kirchner en su último mandato, 2011-2015, tenía el poder político para hacer reformas, pero no quiso. Ahora un nuevo candidato puede tener quizás la intención de hacer reformas, pero la fragmentación política puede hacer que se vea impedido de hacerla, ¿no? Este escenario de 3/3 que más o menos en las PASO y en las generales no es el mejor para hacer reformas económicas, donde los demás votos que se consigan en el balotaje son prestados, ¿no? Así que bueno, muchas veces en la historia argentina ha pasado que el que quiere no puede y el que puede no quiere y así las reformas se demoran y el deterioro macroeconómico sigue lamentablemente su curso. Así que bueno, hasta acá llegué, te devuelvo la palabra a Gustavo, espero que les haya servido. Muchísimas gracias, Robert. A ver si me ayudan a volver a la imagen. Acá estoy, perdón. Este,
Ya me devuelve la imagen. Decía, me encantó el comentario de amantes de riesgo para la deuda argentina. Yo diría más bien apasionados de riesgos más que amantes, porque, porque sin duda es un activo muy difícil de controlar. Bueno, hemos cumplido nuestra hora. Hay algunas preguntas y si nos dan unos minutos más tratamos de responderla. Término, en el ámbito externo, la pregunta es, en un escenario de tasas llegando a su techo, ¿cree factible que los small caps se achiquen la brecha con el S&P, que se amplió desde marzo? La verdad es que eso va a depender muchísimo de qué implica el escenario de tasas llegando a su techo, porque si eso anticipa una fuerte recesión, que es un poco lo que hoy está viendo la gente, me da la impresión de que eso no va a pasar, esa convergencia esa convergencia no va a suceder hasta que no veamos o no desestimemos el riesgo de una recesión en realidad. ¿Hay posibilidad de hard landing? Y siempre hay posibilidad de hard landing. Hoy parece que la dinámica macro está acomodándose para una desaceleración inflacionaria que continúa. Vimos los riesgos, pero la impresión es que está funcionando. Pueden pasar 3 o 4 meses con sorpresas en números de inflación, con saltos en los números de salario, con un mercado laboral fuerte que terminan obligando al Fed a seguir un poco más y eso obviamente aumenta las chances de un hard landing. Hoy yo diría que no lo veo en términos personales. Sí veo una fuerte desaceleración, no necesariamente un hard landing. En el caso del hard landing, ¿qué recomendás como cobertura? Hay muy pocas cosas que se salvan en ese contexto. Obviamente, si uno imagina que las tasas largas ya han llegado a su nivel, un hard landing se puede proteger ahí sin duda, porque esos van a ajustar y vamos a tener, además de renta, una ganancia de capital. Hay siempre algunas acciones defensivas, utilities, pero no mucho más que eso, ¿no? En el caso argentino, si gana Massa, ¿cómo ves el mercado de cambios? La verdad lo veo mejorado a lo actual, pero no mucho. Massa medio ayer insinuó que se va a ordenar y que va a ser bastante rápido. Yo creo que no tiene la capacidad para hacer eso, a menos que esté acompañado por un gran programa que yo creo que no va a tener. Entonces, ahí me da la impresión de que vamos a seguir un poco con esto que tenemos hoy, probablemente con alguna incorporación más de este tipo de cambio raro que permite exportar y liquidar al contado en parte y al oficial en parte, y van a ir cambiando esas proporciones de acuerdo a los resultados que eso le dé, para no tener alguna mala noticia inicial con una devaluación que obviamente le puede complicar mucho la dinámica inflacionaria. Recuerden que la discusión que yo tuve hoy sobre un programa de Massa era un programa con una inflación de 5 o 6% mensual. Ese escenario luce más fácil de pronosticar que de controlar, y cualquier pequeña cosa hace muy difícil mantener ese escenario. Así que yo diría que va a seguir va a seguir con este mercado muy restringido. Sin duda, la represión financiera, el cepo sigue en todas sus dimensiones, mucho control, y sí con alguna flexibilización porque necesitan un tipo de cambio más elevado, seguramente. Un poco lo que yo les mostré en términos de los números externos anticipa eso. Hoy es un gran problema el tema de falta de dólares, porque no hay una solución fácil a poder hacerse de ellos. Tengo otro, ¿cómo se atraen capitales del exterior con Massa? Es una gran pregunta. Yo creo que no se atraen. Yo creo que solo el State Department de los Estados Unidos está convencido de que Massa es el mejor candidato. La verdad es que creo que todo el mundo tiene miedo a lo que no sabe, y eso es un poco lo que ha generado Milei.
pero de ahí a pensar que el pragmatismo de Massa le va a permitir con convicción resolver los problemas que hay que resolver, es como un salto muy alto. De vuelta, yo creo que Massa va a ordenar un poco las cosas, va a limitar algunas de las distorsiones inaceptables para la economía que hemos acumulado en los últimos años, pero difícilmente pueda cambiar la dinámica de la decadencia argentina. Ojalá me equivoque. Muchos ven la repetición de la sorpresa de Menem en los 90. A mí me cuesta creer que hoy eso sea posible, en parte porque las circunstancias son muchísimo más complejas y exigen mucho más de ajustes y de cambios. Y para eso realmente se requiere mucha convicción, porque si no, a ver, cualquiera de esos procesos tienen altas y bajos. Y seguro que en la primera mala noticia va a tensionar la convicción. Y si uno no tiene convicción de un proceso que hay que hacer sí o sí, es muy difícil que lo pueda llevar a cabo. ¿Ves un plan Bonex o similar en el corto plazo? La verdad es que y a esto está asociada otra pregunta, si las LELIC son un problema. La verdad es que hoy con cepo las LELIC no son un problema. Sin cepo hay que resolver el exceso de pesos. Yo creo que se puede hacer. Me parece que con un ajuste fiscal creíble que es permanente, más cierto manejo de la liquidez, eso se puede hacer y evita que la acumulación del LELIC y de bonos del Tesoro, no se olviden que eso es la mitad de las LELIC, genera un problema futuro. Sin programa fiscal fuerte y con cierta flexibilización rápida, sin problema, sin programa fiscal fuerte de los controles cambiarios, creo que finalmente vamos a terminar en un gran problema. Lo del Bonex es una salida alternativa a eso, es decir, o hay una hiperinflación que licúa los pasivos, o los pasivos se licúan por definición y por discreción. Puede haber un combo de ambas cosas. Lamentablemente eso es posible. De vuelta, no lo veo con Massa, porque con Massa no va a haber libertad cambiaria, va a haber una restricción cambiaria que va a ser duradera. Última, así no los aburrimos tantos. ¿Podría existir un desdoblamiento cambiario donde el hedge de 3.500 no sea útil? Y sí, la verdad es que pensando en lo que ha venido siendo la política cambiaria y la innovación cambiaria de este gobierno, una presidencia de Massa muy probablemente mantenga una 3.500 que sea mucho más baja de lo que debiera ser. Y la utilice para mezclar un tipo de cambio con el contado, como les comentaba, que le permita devaluar sin devaluar. Con lo que sí, a mí me da mucho temor la mención y la métrica de la 3.500, que por ahí pasa a ser irrelevante, pero que al mismo tiempo no les permite cubrir el verdadero riesgo que hay que cubrir, ¿no? Creo que estamos, acá llegan algunos más, déjenme eh, buscar por si... A ver, hay muchos, no los quiero aburrir tanto. Eh, A ver, una muy buena pregunta. Si Massa quisiera llegar con oportunidades electorales a las elecciones de medio término, ¿no le conviene implementar un plan agresivo? Y la verdad es que eso es política normal. Argentina puede elegir a Massa presidente con un desastre económico, lo que significa que la disciplina del político que implica la economía no funciona para el electorado argentino. Es algo increíble que Massa hoy tenga chances. Obviamente, midiendo bien, el gobierno ha caído 20 puntos de su apoyo. Hoy tiene chances porque la oposición fue dividida. Todo eso es válido. Pero también es válido que sigue siendo el candidato que bien puede ser presidente, a pesar de todo. Y eso no es un muy buen incentivo para que la política haga bien las cosas. La verdad,
creo que va a tener que hacer cambios porque esto es insostenible. Y es un poco lo que describíamos antes. Ahora, de vuelta, para hacer los cambios que son necesarios se necesita convicción, porque se van a ser dolorosos y van a ser riesgosos también. Y no veo una administración de Massa con esa convicción. Bueno, muchísimas gracias a todos. Mis perdones por mi catarro, estornudo y demás. Espero que en la próxima ya esté amortiguado el efecto de elecciones y cambio de clima. Muchísimas gracias y hasta el próximo seminario. Chao, hasta luego.